¿Puede un acto de amabilidad cambiar una vida para siempre? Mira cómo la habilidad de un pobre mecánico desbloqueó la confianza de una millonaria oculta. Me gusta, suscríbete y comparte. No importa de dónde seas, la amabilidad siempre encuentra un camino. Empecemos. Jake Turner limpió el sudor de su frente mientras se agachaba sobre el motor del Chevelle. El sol se ponía detrás de las casas de Ohio, proyectando largas sombras a través de la tranquila calle. Él amaba momentos como este cuando era solo él, un coche y un problema esperando ser resuelto. El Chevelle parecía gastado, pero tenía un alma. Su pintura roja descolorida tenía arañazos y pequeñas abolladuras, recordatorios de una larga vida. Jake trazó los cables lentamente, manos grasientas, tratando de entender qué había salido mal. Cada movimiento era deliberado, cada pensamiento enfocado. Elena Brooks estaba en su puerta, brazos cruzados nerviosamente. Ella no estaba acostumbrada a que los vecinos ofrecieran ayuda. La mayoría de la gente saludaba educadamente y se quedaba dentro, pero Jake había insistido. Su calma presencia la hizo curiosa, aunque ella intentó no mostrarlo. Casi terminado con esta parte, Jake murmuró, asomándose al enredado lío de cables. A él le gustaban los desafíos, y este viejo Chuel le estaba dando uno. El motor había estado en silencio por semanas, resoplidos, y ahora zumbaba como un rompecabezas, pidiendo ser resuelto. Elena miró en silencio, cambiando su peso de un pie al otro. Ella siempre había preferido mantener su distancia, guardando la vida que había construido en secreto. Nadie sabía que era una millonaria. Ese era el punto. Las manos de Jake se movieron con confianza, pero suavemente. Él no era solo un mecánico. Él era alguien que trataba las máquinas como seres vivos. Cada cable, perno y chispa tenía significado. El Chevelle había visto mejores días, pero él podía traerlo de vuelta a la vida. ¿Te importa si abro el capó un poco más?, preguntó él, agachándose más. Elena asintió, sus dedos rozando la barandilla. Ella se sentía extrañamente a gusto con él, como si su enfoque creara una burbuja de normalidad en su inusual vida de alto perfil. Horas pasaron, el cielo oscureciéndose lentamente. Jake había sacado cables viejos, limpiado conectores corroídos y trazado el sistema eléctrico. Cada vez que encontraba un pequeño obstáculo, él pausaba, consideraba e intentaba otro enfoque. El motor era terco, pero no imposible. «Eres realmente bueno en esto», Eleyanena finalmente dijo, su voz suave. Ella no solía felicitar a extraños, pero algo sobre la dedicación de Jake obligó a la honestidad. Él levantó la vista, sonriendo débilmente, limpiando sus manos en un trapo. «Y he estado trabajando en coches desde que era un niño», dijo él casualmente. «Ellos hablan si escuchas». Su tono era simple, pero la sinceridad en él la tomó desprevenida. La mayoría de la gente hablaba demasiado o intentaba impresionar. Jake no lo hizo. Las conexiones de la batería del Chevelle estaban limpias, pero el motor de arranque se negó a girar. Jake frunció el ceño, agachándose más, escaneando el cableado. Había un leve olor a aislamiento quemado. Algo más profundo había fallado, escondido debajo de capas de negligencia. Elena se apoyó contra la columna del porche, curiosa a pesar de sí misma. Ella nunca había dejado que nadie la viera luchar con cosas prácticas. Ella tenía asistencia para todo. Pero ver a Jake trabajar, completamente despreocupado por las apariencias o el estatus, la hizo sentir extrañamente alegre. Los dedos de Jake trazaron una pequeña, casi invisible rotura en un cable. «Encontré al culpable», dijo él con satisfacción. Él tenía la costumbre de anunciar victorias, no importa cuán pequeñas.
Elena sonrió suavemente, sorprendida por su propio interés en el trabajo de este hombre. El vecindario se había quedado en silencio, el zumbido distante del tráfico ahora débil. Jake estaba absorto, ajeno al paso del tiempo. Cada clic, giro y chispa era una nota en su propia sinfonía privada. El Shmuel comenzó a sentirse como una criatura despertando de una larga siesta. «Realmente no necesitas pagarme», dijo Jake, notando su vacilación mientras ella buscaba su bolso. «Solo me gusta ayudar a un vecino». Su honestidad era desarmante. Elena asintió, ocultando un rubor. Ella no estaba acostumbrada a la generosidad sin condiciones. Los ojos de Jake se iluminaron mientras encontraba otro cable deshilachado debajo del salpicadero. «Ok, este es complicado», murmuró. Él se movió lentamente, delicado, pero determinado. El viejo sistema eléctrico del Chabebel era confuso, pero él tenía un don para ver patrones donde otros veían caos. Elena sintió una extraña calidez mirándolo trabajar. La mayoría de la gente en su mundo se preocupaba por las apariencias, el poder o el dinero. A Jake solo le importaba la tarea frente a él. Ella nunca había conocido a nadie como él, y la realización la inquietó agradablemente. Finalmente, después de horas de trabajo meticuloso, Jake conectó el último cable. «Momento de la verdad», dijo él, retrocediendo. Elena contuvo la respiración, insegura si el coche rugiría o permanecería obstinadamente en silencio. El aire entre ellos se sentía eléctrico con anticipación. Él giró la llave y el motor del Chevelle tosió, farfulló y luego retumbó a la vida. El sonido era poderoso y constante, como el renacimiento de algo que se creía perdido para siempre. Jake se echó hacia atrás, satisfecho, manos descansando en sus rodillas. Los ojos de Elena se abrieron. «Funciona, funciona», susurró ella. El Shmuel ronroneó bajo la cuidadosa restauración de Jake. Un pequeño milagro en su entrada de coches de aspecto ordinario. Ella sintió una extraña mezcla de alivio y admiración. Emociones que rara vez se permitía experimentar. Jake sonrió, limpiando sus manos. «Te dije que solo necesitaba algo de atención». Su voz era humilde, pero había orgullo en ella. No el tipo de orgullo que la gente ostenta. El orgullo tranquilo de alguien que hace lo mejor que puede y tiene éxito. Elena se acercó, incapaz de resistir la curiosidad. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó ella. Su voz era una mezcla de asombro y genuina maravilla. Jake se encogió de hombros, casual, como si el problema del Chevelle hubiera sido obvio todo el tiempo. «Los coches tienen personalidades», dijo él simplemente. «Solo tienes que escuchar». Elena rió suavemente, un sonido que rara vez se permitía. Había una simplicidad en su filosofía que la tocó más de lo que esperaba. Jake revisó las conexiones una última vez, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Su trabajo era exhaustivo, no para exhibir, sino porque a él le importaba. Elena miró en silencio, dándose cuenta de que había subestimado tanto al hombre como el acto de ayudar en sí mismo. La calle ahora estaba oscura, iluminada solo por las luces del porche y el suave resplandor del Chevelle. Jake recogió sus herramientas, cuidadoso de dejar la entrada de coches como la encontró. Había una sutil elegancia en sus movimientos, un reflejo de su dedicación y habilidad. Elena se sintió obligada a hablar. Yo no sabía que los coches podían, quiero decir, yo no sabía que nadie podía hacer esto por mí». Sus palabras tropezaron, revelando una vulnerabilidad que rara vez exponía. La expresión de Jake permaneció tranquila, tranquilizadora. «No es nada», dijo él, «solo me gusta ayudar. Además, todos merecen un poco de suerte a veces».
Su voz era cálida, sincera, libre de motivos ocultos. Elena sintió algo que no había sentido en años: confianza. El Shvel retumbó suavemente como si agradeciera a su salvador. Jake palmeó el capó ligeramente antes de retroceder. Elela Yanena sonrió, insegura de por qué el gesto la afectó tanto. Ella estaba acostumbrada a la soledad. Sin embargo, de alguna manera este mecánico la había hecho sentir vista. «Te deberé una», dijo ella finalmente, mitad en broma, mitad en sinceridad. Jake rió suavemente, sacudiendo su cabeza. «Sin deudas», respondió él. «Solo recuerda que alguien se preocupó». Su simplicidad era profunda y tocó una fibra sensible en lo más profundo de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió relajarse. No había pretensión, no había agenda, solo dos personas, un coche roto y el tranquilo milagro de la restauración. Ella se dio cuenta de que la amabilidad de Jake había tocado más que su vehículo, había tocado su corazón. Jake comenzó a guardar sus herramientas en su vieja camioneta, mirando hacia atrás una vez. «Nos vemos», dijo él casualmente. Elena asintió, insegura de qué decir. Ella no estaba acostumbrada a este nivel de honestidad o a sentirse inesperadamente conectada con alguien. El Shvel brillaba bajo la luz del porche, vivo y entero. Elena volvió a entrar, su mente acelerada. Ella había vivido en secreto, riqueza escondida bajo la simplicidad. Y ahora, por primera vez, alguien había visto más allá de las apariencias. Jake se alejó lentamente, faros cortando a través de la calle oscurecida. Él no esperaba agradecimientos ni reconocimiento. Ayudar era recompensa suficiente, pero incluso mientras se iba, él no tenía idea de que la mujer tranquila a la que había ayudado era una millonaria, escondida a simple vista. Elena permaneció junto a la ventana mucho después de que él se fuera. El zumbido del Chabebel permaneció en sus oídos, y también el recuerdo de la suave determinación de Jake. Ella se dio cuenta de que había presenciado no solo habilidad mecánica, sino carácter, y la había ayudado en silencio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensamientos de las manos de Jake trazando cables, su concentración y sus simples y honestas palabras la mantuvieron despierta. Ella se preguntó cuántas otras habilidades, otras verdades humanas, había pasado por alto en su búsqueda de aislamiento. El Chabebel descansaba en la entrada de coches, un símbolo de conexión inesperada. El trabajo de Jake había hecho más que arreglar un coche. Había unido dos mundos, riqueza y secreto, habilidad y humildad, y por un momento fugaz se cruzaron hermosamente. Jake, ajeno a la verdadera identidad de Elena, regresó a casa. Él estaba cansado pero realizado. Ayudar a alguien, hacer una diferencia sin fanfarria, era para lo que él vivía. Poco sabía él que su simple acto se extendería mucho más allá de una tranquila calle de Ohio. Elena finalmente se acostó, su mente girando con la realización. Ella había vivido una vida guardada sola en su fortuna, pero la presencia de Jake, su modesta generosidad, había abierto una ventana a una conexión humana genuina, algo que el dinero nunca podría comprar. El motor del Chabebel permaneció silenciosamente vivo en la entrada de coches, un testimonio de habilidad, paciencia y confianza. El nombre de Jake era desconocido para ella en ese momento, pero ya una semilla de gratitud y admiración había sido plantada, lista para crecer de maneras inesperadas. En la calma de la noche, dos vidas se habían tocado, una consciente, una dichosamente inconsciente. Y en esa tranquila calle de Ohio, un simple acto de magia mecánica había comenzado una historia que ninguno de ellos podía aún imaginar. Una historia de humildad, amabilidad
y verdades ocultas esperando ser reveladas. El Chevelle retumbó poderosamente bajo las manos de Jake, su motor cantando como si hubiera renacido. La nena retrocedió, aturdida, una mezcla de asombro y alivio inundando su pecho. Ella nunca había escuchado su calle sentirse tan viva, tan llena de energía cruda. Este coche era más que metal, era esperanza. Jake limpió sus manos grasientas en un trapo, sonriendo. Ella está viva otra vez, dijo él simplemente. Había orgullo en su voz, pero no era jactancioso. Para él, cada coche que restauraba era un triunfo tranquilo, un pequeño milagro nacido de la paciencia, habilidad y cuidado. Los labios de Elena temblaron y las lágrimas brotaron en sus ojos. Ella había vivido detrás de muros construidos de desconfianza, fortuna y aislamiento. Y sin embargo, este hombre, un extraño, le había dado algo que ella no había esperado, un regalo sin condiciones. Yo nunca he tenido a nadie que me ayude sin querer algo, susurró ella. Su voz era frágil, casi temerosa de ser escuchada. Jake la miró, curioso pero paciente, sintiendo el peso detrás de sus palabras. Solo me gusta ayudar, respondió él casualmente, encogiéndose de hombros. Los vecinos deberían cuidarse mutuamente, ¿verdad? Su simplicidad era desarmante, un fuerte contraste con la vida compleja y protegida que ella había construido. El corazón de Elena latió dolorosamente en su pecho. Ella dio un paso vacilante hacia adelante. Jake, hay algo que necesito decirte, dijo ella, su voz temblando con nervios que rara vez admitía. Ella pausó, insegura si podía confiar en sí misma o en él con su verdad. Jake se apoyó contra el coche, relajado, mirándola con tranquila atención. Sea lo que sea, está bien, dijo él, como si leyera su mente. El nena inhaló profundamente, reuniendo un coraje que no había sentido en años. No soy quien tú crees que soy, comenzó ella suavemente, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su manga. Las palabras se sentían pesadas, peligrosas, pero necesarias. Ella había escondido su identidad por tanto tiempo, temerosa de la explotación, la traición y la decepción. La frente de Jake se frunció ligeramente, pero él permaneció en silencio, dándole espacio. La voz de Elena tembló mientras continuaba, explicando que ella poseía un masivo imperio inmobiliario. La mayoría de la gente en su mundo veía riqueza y poder, pero ella prefería el anonimato, retirándose del escrutinio después de años de decepción. He vivido en silencio por tanto tiempo porque no confiaba en nadie, admitió ella. He tenido todo, y sin embargo no tenía nada real. Y tú solo me ayudaste porque quisiste, no por lo que tengo. Jake finalmente sonrió, una sonrisa genuina y cálida que llegó a sus ojos. No importa quién eres, dijo él simplemente. Necesitabas ayuda. Yo pude darla. Eso es todo. Su honestidad la golpeó como un rayo, perforando a través de años de precaución. Elena sintió una ola de emoción que no había sentido en décadas. Alivio, gratitud, asombro. Ella se dio cuenta de que la amabilidad existía fuera de las transacciones, fuera de los juegos sociales, fuera del poder. Y Jake, un hombre simple con un amor por los coches, se lo había mostrado a ella. Quiero hacer más que solo agradecerte, dijo ella, su voz estabilizándose mientras el coraje reemplazaba el miedo. Quiero darte una oportunidad, una real. Jake inclinó su cabeza, curioso. Ella tomó una respiración profunda y explicó su propuesta. Eres bueno en esto, Jake, realmente bueno. Quiero ofrecerte un trabajo de restauración a tiempo completo,
un garaje propio y los recursos para reconstruir tu vida soñada, sin ataduras, sin condiciones, solo una oportunidad para hacer lo que amas y ser reconocido por ello. Los ojos de Jake se abrieron ligeramente, la incredulidad tiñendo su expresión. Él había estado sobreviviendo a duras penas por años, soñando con un garaje adecuado, herramientas adecuadas y tiempo para dominar su oficio. Él nunca imaginó que una oportunidad como esta caería en su regazo. Elena se acercó, esperanza y vulnerabilidad mezclándose. Sé que es repentino, sé que es mucho que asimilar, pero quiero que sepas que es real. No tienes que hacer nada más que aceptarlo si quieres. Sus ojos brillaron, serios y sinceros. Jake pausó, el peso del momento asentándose sobre él. Su vida había sido una serie de pequeñas victorias y largas luchas, y ahora un acto de amabilidad había transformado todo. Él sintió una extraña, abrumadora gratitud que casi lo puso de rodillas. Esto yo no sé qué decir, admitió él, su voz quebrándose ligeramente. Él había trabajado duro, soñado más duro, pero nunca nadie lo había visto. No solo su habilidad, sino su corazón. Y el Ellanena estaba haciendo exactamente eso. No tienes que decir nada, dijo ella sonriendo suavemente. Solo sabe que creo en ti. Eso es todo lo que importa. Sus palabras llevaron el tipo de peso que el dinero nunca podría comprar, el tipo de confianza que hizo que sus manos temblaran de anticipación. Jake asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Él siempre había pensado que la vida era sobre supervivencia, sobre apenas arreglárselas, sobre ser práctico. Pero este momento le mostró que a veces la vida podía sorprenderte con algo extraordinario. El Chuel ronroneó junto a ellos, un símbolo viviente de lo que acababa de pasar. Una máquina rota restaurada, una mujer tranquila revelando su verdad, y un mecánico finalmente viendo la vida que había soñado. Los paralelos no se perdieron en Jake. El pecho de Elena se hinchó de alivio. Ella había temido el rechazo, el juicio erróneo, la explotación, pero en su lugar encontró comprensión, humildad y honestidad. Jake no estaba impresionado por su riqueza. Él estaba impresionado por su coraje, por su voluntad de confiar. Creo que puedo hacer esto, Jake finalmente dijo, su voz firme pero llena de emoción. Él extendió su mano, un acuerdo silencioso entre dos personas que habían cruzado mundos en una tranquila entrada de coches. Yanena la estrechó, lágrimas deslizándose libremente búho. No tienes idea de lo que esto significa para mí, susurró él. Todos estos años, yo solo quería hacer lo que amo y ser respetado por ello. Y ahora esto. Su voz vaciló. Las palabras no eran suficientes para expresar la gratitud que crecía dentro. Elena colocó una mano en su hombro, estabilizándolo con calidez. Te has ganado cada parte de esto, Jake. No por suerte, no por mí, sino por quién eres. Tu corazón, tu habilidad. Ellos hablan más fuerte que cualquier otra cosa. Jake sintió un nudo en su garganta. Por una vez él no se estaba escondiendo, no estaba sobreviviendo, no se estaba arreglando. Él fue reconocido, apreciado, y se le ofreció un futuro construido en pasión y confianza. El peso de la posibilidad era tanto estimulante como aterrador. Yo ni siquiera sé cómo empezar, admitió él, risas y lágrimas mezclándose. He estado soñando con un garaje por años, pero nunca así. Esto está más allá de cualquier cosa que imaginé. Elena sonrió tranquila y contenta. Entonces empecemos juntos. Constrúyelo paso a paso. Y no te preocupes, no estarás solo.
Quiero ayudarte a hacerlo realidad de la manera que mereces. Sus palabras eran suaves pero dominantes, llenas de sinceridad. El aire de la noche colgaba cálido alrededor de ellos, llevando el olor a aceite fresco y asfalto del Chvel. Fue un momento extrañamente íntimo. Dos personas de mundos diferentes conectando a través de la honestidad, habilidad y vulnerabilidad. Jake miró el coche, luego de vuelta a Elena. «¿Sabes?», dijo él lentamente, «este Chabebel ya no es solo un coche, es un recordatorio de cómo las cosas pueden cambiar, cómo la confianza puede construir puentes incluso entre extraños». Elena asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Y quizás es un recordatorio de que incluso las personas tranquilas pueden tomar decisiones audaces, que incluso en el miedo, el coraje existe, e incluso en el aislamiento, la conexión puede ser encontrada. El corazón de Jake se hinchó de gratitud. Él se dio cuenta de que la revelación de Elena no era solo sobre riqueza, era sobre confianza, sobre reconocer humanidad en alguien que podría haber sido pasado por alto. Él se sintió humilde, honrado e inspirado. Ambos rieron suavemente, la tensión disolviéndose. La noche había comenzado con un coche roto y calles tranquilas, pero ahora estaba viva con posibilidad, sueños y conexión inesperada. Un solo acto de amabilidad había creado un mundo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Elena finalmente limpió sus lágrimas, sonriendo cálidamente. «Bienvenido a tu nueva vida, Jake. No puedo esperar a ver lo que crearás con la libertad de hacerlo a tu manera». Su voz llevó orgullo, esperanza y gentil aliento. Jake miró al Chabebel, luego de vuelta a ella, asintiendo. «Gracias, Elena, por verme, por confiar en mí, por creer». Él sintió una alegría tan profunda que era casi surreal, la clase que viene cuando la vida te sorprende con más de lo que jamás imaginaste. La calle estaba en silencio otra vez, pero el aire se sentía cargado de potencial. Dos vidas tan diferentes se habían entrelazado en una tranquila entrada de coches de Ohio, y los efectos se extenderían mucho más allá de ese momento. Los sueños habían sido restaurados, justo como el Chevelle. Elena y Jake permanecieron juntos por un momento más. Dos personas que habían cruzado la línea invisible entre extraños y aliados. En esa tranquila conexión, ambos sintieron esperanza por primera vez en años. Esperanza que no podía ser medida en riqueza o habilidad, sino en confianza y corazón. El Chvel retumbó una última vez antes de asentarse en un zumbido tranquilo como un guardián de la noche. Había sido testigo del nacimiento de un nuevo capítulo, uno construido en amabilidad, coraje y revelación inesperada. La vida de Jake había cambiado para siempre, y mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Ohio, Jake y Elena entraron, sabiendo que la verdadera restauración no era solo de un coche, sino de fe, sueños y la posibilidad de conexión humana. Un nuevo viaje había comenzado juntos, listo para ser escrito.